te ame, ta, 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 si tú no me quieres ya. Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere, Silvio Portales, gracias por estar ahí. Buenos días, Monchito, un abrazo fraternal. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Oye, te tiraron duro, no es para rirara. Gracias a todos los que se están conectando, 19 personas conectadas. ¿Me tiraron duro? No, le han tirado duro a la causa del pueblo de Cuba, a mí no. Yo soy solamente la voz que clava en el desierto. Buenas tardes, Monchito, buenas tardes, Nico, saludos. Monchi, qué alegría transmite, es que hay que cantar, sonríele a la vida a pesar de las penas. Buenos días, Carlito Gautomo, mejor habla, no cante. Es que yo no canto, Moisés, para la gente, yo canto para mí, yo no soy cantante, pero el canto es para alegrar el alma, y yo necesito tener un alma alegre. Buenos días, wow, hermano mío, pensé me habías cortado el cuello ayer, anarquista de Cuba. No te corté el cuello, pero te tengo en la lista ahí como el primero para pasarte la cuchillita. La Pinareña, buenas tardes, estoy en Japón, primera vez en mi vida. ¿Estás en Japón? ¿En qué parte de Japón estás? A ver, no me digas que fuiste al Festival de los Cerezos en Japón, que esa es la atracción más grande del Japón. Pero eso es para el invierno. Hace falta que traigas una réplica de una katana. Una katana. Aquella espada que hicieron los maestros samuráis en el siglo XIV. Que te la pilen bien afiladita para que cuando te entre la maldad del comunismo, tú mismo con ella te cortes la lengua. Y se acabó el problema. Que ni te va a doler. Tiene tanto acero que te va a calambrar los vasos sanguíneos. Estoy ahora mismo en Sapporo. Vamos a dar link. Cuidado con el saque, ¿ok? Estoy curándome mis lesiones. De hecho, estoy en un dojo curando. Eso es de los que son de aguas termales, con aguas con azufre. Maestro, saludos desde Luciana, saludos a la gente de Luciana. Hello, mariachi, maestro, saludos a base de acupuntura y medicina tradicional. Ok, qué bueno. Traté de hacer la directa más corta, todo el mundo no puede tener ese tiempo en Cuba. Las megas no dan, y acá en España. Repíteme eso de nuevo, por favor. A Marta Vázquez, maestro, un saludo. Martica Gilbertico, un saludo. Repíteme eso de las megas más cortas, que no entendí. Por favor. Like, Vientos Company, cuando nos vemos, verás mi katana. Saludos desde Tampa, no te dejes provocar, quien te incomoda te domina. Tranquilo, no, te lo agradezco, tranquilo. Ella no me incomoda, tranquilo. Pero de todas maneras, gracias. Aikido, ok. Aikido, sí, yo sé. Qué bueno. Bendiciones, Gamusi Popoto, Noel Núñez, Vladimir Ronda. Un saludo para ustedes tres, 49. Saludos a la gente de Nueva Jersey, anarquistas de Cuba, como siempre, tratan de tergiversar todo. Como siempre, tratan de tergiversar todo. Angélica, saludos, hermana, patriota, maestro, dale candela a los comunistas. El hombre del patrón. Mi bisabuelo fue alcalde de Santiago de Cuba, Asensio Villalón. Tú sabes, Monchi, que estuve revisando en el registro de la historia y no he encontrado el nombre de tu bisabuelo, que si lo ven en Cuba, las megas para el internet son caros,
Javier Santana, que si lo ven en Cuba, maestro, nunca. Pero es que la gente tiene que verla a pedazos. No se puede, porque si tú haces una directa de 10 minutos, en 10 minutos tú no puedes decir todo lo que hay que decir. Entonces, que la gente lo vea a pedazos. Un pedazo hoy, un pedazo mañana. Y total, no vamos a cambiar los destinos como un día. Es cierto que existe el nuevo orden mundial. Habla sobre eso. Yo no creo en lo del nuevo orden mundial ese. Lo mataron siendo alcalde. Voy a investigar sobre el tema. Yo no creo sobre el tema del nuevo orden mundial. Nivel de la batería, cargue su batería. ¿Por qué yo no tengo carga aquí? Si yo estoy conectado, deja ver qué pasa aquí. Deja ver. Aquí no tengo corriente. Permítame un momento, estoy aquí, voy a ver qué me pasó, que no tengo corriente. Un momento, por favor, se me quedan ahí, nadie se me mueva. Aquí estoy. Ya llegué. No podía tener corriente porque había conectado la espiga que no era el cargador. ¿Cómo está la cosa? Saludos a todos. Solo Cuba puede ser libre. El exilio es exilio. Eso, Felipe, eso es una locura. Perdóname, pero eso es una cosa irracional y ilógica. Buenas tardes, Capucha, Elvi, Lilia, Pérez, Serrano. Solo Cuba. Felipe, ¿qué apellido es el tuyo, Felipe? ¿Qué apellido es el tuyo? Ponme el comentario de Felipe, por favor, que vamos a arrancar por ahí. Felipe Ferio, ok. Ya arranqué. Felipe, ¿cuántos esclavos había en la Cuba colonial? Se estima que había 1.200.000 esclavos en toda la isla. De los 5 millones de esclavos que vinieron a América, entre la zona del Brasil, el Caribe y Estados Unidos fueron 5 millones. Cuba tenía 1.200.000 esclavos. Eran esclavos que estaban dentro de la isla soportando la esclavitud. En la misma condición que están los esclavos hoy en Cuba, los ciudadanos cubanos hoy en Cuba. ¿Y por qué no eliminaron la esclavitud? Los esclavos sí sufrían el oprobio de la esclavitud, al igual que hoy los cubanos de la isla sufren el oprobio de la esclavitud. ¿Por qué no se liberaron de la esclavitud? ¿Por qué tuvieron que ir los ricos, los que pensaban, los que tenían dinero y los que sabían a declarar la independencia y la abolición de la esclavitud para liberarlos? ¿Por qué? Explícame, Felipe, que tú fuiste el que me lo preguntaste, el gato volador, buenas tardes. Ya te dejé abierta la vía para la pregunta, para el debate. Vuelvo a decírtelo, Felipe. En Cuba había 1.200.000 esclavos, de los 5 que llegaron a América, entre Brasil, el Caribe y los Estados Unidos. ¿Por qué los esclavos del Brasil no se liberaron si eran esclavos? ¿Por qué los del Caribe no se liberaron si eran esclavos? ¿Por qué los de Estados Unidos no se liberaron y tuvo que ir Lincoln a hacer una guerra civil? ¿Por qué los de Haití, para liberarse, tuvieron que llegar personas preparadas, hacendados preparados, que fueron los que formaron la revolución? Porque la revolución de Haití la hicieron los hombres que pensaban, Petion, Toussaint Louverture y los grandes generales que se rebelaron contra el poder colonial francés. Y entonces liberaron a los esclavos y los sumaron a las filas de la lucha. ¿Por qué los esclavos de todas estas colonias no se liberaron si estaban en la esclavitud? Quiero que me diga. Ahí tiene que haber una causa, ¿no? Que toda pregunta tiene una respuesta.
Y no, Felipe Ferio, vuelvo de nuevo. Vuelvo de nuevo a ver si tú conoces la historia, a ver si me ayudas a refrescar la historia a mí. Ellos estaban dentro de la isla. Estaban dentro de la isla los esclavos. Pero quienes les dan la libertad son los dueños de los esclavos. Porque en Cuba hubo la más grande revolución de esclavos que hubo en Cuba fue en los años 1848 o algo así. Se llamó la Rebelión del Ingenio Triunvirato, que la protagonizó la Negra Carlota y un criollo liberto esclavo, mulato liberto esclavo, se llamaba Aponte. Y eso desató la represión de la Escalera y se sofocó con 120.000 soldados que envió la corona española. Ahora, ¿quién liberó a los esclavos de Cuba? ¿Se liberaron ellos? No, si ellos no podían. Fueron los hacendados que los liberaron. ¿Quién empezó la guerra? ¿Los esclavos en el ingenio La de Majagua o Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio? Ignacio Gramonte liberó sus esclavos y Salvador Cisneros Betancourt y Manuel de Quesada también y Serafín Sánchez y Donato Mármol y todo el que tenía esclavos lo liberó o lo incorporó a la lucha. ¿Por qué si eran esclavos no se rebelaron? Felipe, dime. ¿En qué momento de la historia de Cuba el exilio los liberó? Qué bueno, mira, eso suscita el debate. Es sencillo, mira. No había exilio porque no había una tiranía. España no cogía. Y hasta tanto la gente no comenzó a intentar emanciparse, no se exilió a nadie. Martí fue un exiliado. Martí estaba desterrado de Cuba, como estaban desterrados todos los muchachos que comenzaron a levantar sus voces. La pena que España imponía era el destierro. O sea que Martí desde el destierro, como un exiliado, él y todos, para no ir a los nombres, cuando se gestó la última guerra, después del Pacto del Sajón, todos los mambises y todos los que participaron en la lucha se fueron al exilio. Y desde el exilio se organizó la guerra. Como mismo desde Cuba se empezó a luchar en el Escambray y tuvieron que exiliarse y ahora en el exilio están los luchadores. ¿Entiendes, Felipe? Todo fue dentro de Cuba y desde fuera de Cuba. Porque si tú conoces la historia, Martí estuvo en Cuba un año después. Cuando se pactó en el Sajón, entró a Cuba con un salvoconducto. Estuvo un año. El único discurso que das en el Liceo de Guanabacoa y parte al destierro porque estaba conspirando otra vez. Y vino la libertad de los exiliados. De los exiliados. ¿No es así, Felipe, como es la historia? ¿O es algo de la historia que yo no sé y es distinto? ¿Tú sabes algo? ¿Me lo puedes escribir, por favor? Felipito, por favor, escríbeme. Yo llevo 12 años en el exilio. ¿Y usted cuántos años lleva en el exilio? Esa pregunta no es relevante. Otra, por favor. Estoy bien, Armando. Wilfredito, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, maestro. El último ejemplo que te pongo, Felipe, te lo voy a poner más fácil para ver si tú me entiendes, porque yo soy muy bueno explicando o soy muy malo comunicando. Imagínate un corral de gallinas cercado con perros y alambres de púa y se mete para adentro el dueño, que es el que tiene las escopetas de cartucho, con los rancheadores, los mayorales, los contramayorales, en este caso serían las fuerzas represivas, y los perros, los sabuesos, y se meten para adentro del corral y cierran la puerta. ¿Qué tú crees que puede pasar en medio del corral de las gallinas? Explícame, Felipito, ¿qué pasaría?
Ah, mira, ya nos vamos entendiendo. Nunca en los últimos 64 años el trabajo del exilio ha dado resultados. Pienso que más o menos sí. Yo no sé ni Rildo a qué hora empieza la directa. Fue cuando terminé el trabajo, un corre-corre. Un desplume de gallina, exactamente. Una carnicería de gallina. ¿Qué más puede pasar? ¿No viste lo que pasó en julio? Lo voy a usar alegóricamente, figurativamente, para que nadie crea que yo comparo a mi pueblo con una gallina. ¿Qué pasó en julio? ¿Viste cuántas cabezas rompieron? ¿Viste cuántas lesiones provocaron? ¿Viste cuántos detenidos, maltratados, golpeados y sancionados a apenas de 30 años? Eso figurativamente es lo que le pasa a la gallina cuando se revela. Ah, pero si viene una fuerza de afuera y se pone al lado de las gallinas y arma las gallinas, entonces otro gallo canta, porque ahora hay una proporción de fuerza. ¿Qué hubiera pasado en Ucrania si el mundo no va en rescate del pueblo de Ucrania frente a la barbarie de Putin? ¿Qué pasa? Monchi, que el capucha está clarito, clarita. Lo peor en persona no se ve, que la gente le ven. Lo peor en persona no sé que la gente le ven. No, 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 no. No, Felipito, porque te voy a explicar cómo funciona. La patria es un conjunto de ideas que pertenece a todos sus hijos, y entre ellas está el amor, el sacrificio, el trabajo, la obediencia a las leyes, la responsabilidad y dejar su vida, si fuera posible, para proteger la vida de los que viven en ella y su integridad física y territorial. O sea, no es de los que se quedaron, es de todos sus hijos, incluyendo tú y yo que estamos afuera. No, señor. No. Porque cuando una pareja de padres envejece, no es responsabilidad del hijo que más recursos tiene hacerse cargo de ella. Ni de tampoco de la pobre hermanita casera que siempre se quedó allí. No, no, es una responsabilidad de todos los hijos, porque todos son y emanan de la misma familia y de los mismos padres. No. No, porque es que tú no le puedes pedir esa convicción sociopolítica y social, perdóname la palabra, a un pueblo que lleva 64 años embrutecido, que no tiene recursos, que no tiene dignidad, que no tiene principios, que no tiene fe, que no tiene amparo jurídico, y sin esos cimientos no se puede llevar a la lucha a nadie, porque ese es el combustible que mueve el espíritu. Un carro sin gasolina, Felipito, no camina. Y un pueblo sin dignidad, sin espíritu y sin sacrificio no se mueve hacia la lucha. Canarias, Canarias. No, es sencillo. La gente no sabe. Hay una diferencia entre ser una persona honesta y una persona íntegra. El árbitro que media entre la integridad y la honestidad es la dignidad. Te lo voy a explicar, Felipito, para que entiendas. Mira, imagina que yo sea un hombre y tenga una mujer. Y otra mujer en la calle se enamore de mí. ¿Verdad? Se enamoró de mí. Y yo, por amor a mi mujer, no le acepto nada. La dejo ahí. Eso es ser honesto. Ahora, ¿dónde viene la integridad? La integridad viene aquí.
Una mujer se enamora de mí. Yo no quiero engañar a mi mujer. Alguien se entera de que esa mujer casada se enamoró de mí y se lo dice al marido de la mujer que está enamorada de mí. Viene el marido a reclamarme a mí. Es verdad que mi mujer se enamoró de ti y tú por el amor a tu mujer le dijiste que no. Y yo le digo, no señor, en ningún momento su mujer y yo hemos tenido contacto. Su mujer jamás se enamoró de mí. Eso se llama integridad, que es el grado superlativo de la honestidad, donde tú, a pesar de todo, mantienes íntegra la moral de otra persona que, pudiendo tener una relación contigo, tú la rechazaste, pero a la vez guardas el decoro de ella en integridad total. Esa es la diferencia que hay entre honestidad e integridad. Y entonces en el medio, el árbitro de esas dos cosas es la dignidad. Eso es comportarse dignamente. ¿Satisfecho, Felipito? Saludos a Heribertico desde Alemania. La disparaste con todo. Es que con la capucha no puede nadie. Porque la capucha lleva 50, 40 años leyendo. Y yo he leído el pensamiento filosófico de medio mundo. Profe, el pacto del Sanjón fue Julio Santos. No, el pacto del Sanjón no fue una vergüenza. Fue la reafirmación de lo más digno de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se vio representada a totalidad en aquel grupito que fue allí a protestar. El grupito que reconoció que el enemigo lo había vencido. El grupito que no culpó a los que se habían rendido. El grupito que, a pesar de saberse y sentirse ya derrotados, dejaron claro frente al enemigo que ellos iban a aceptar el pacto porque humanamente posible no era posible salvar la revolución, pero que mantenían firmes los postulados de que la lucha por la libertad del pueblo de Cuba no había terminado y que ellos lucharon para tener un país independiente y sin esclavitud. Esa fue la protesta de Aragua. Fue una victoria moral. Gracias a esa victoria moral se pudo trazar el camino para que un hombre, un muchacho en esos días de 20 y pico de años, pudiera ver a través de ese rayo digno de cubanía el sentido de la lucha para llegar a la libertad plena de la patria. José Martí. Hay una carta de él sobre el tema que le escribe el general Maceo. No era un pacto tan denigrante, porque España no veía a los cubanos como cosas salvajes. España veía como un padre ve a sus hijos rebeldes. Inclusive las autoridades españolas eran en ocasiones más bondadosas que los mismos mambis. Se acabó el vivir. Hola nuevamente, Ricardo Pérez, Valera, gracias Ricardito. No, yo me conecté para comentarles algo. Esta mañana yo me levanté Ángel Mototo, fuertísimo el ejemplo de la mujer enamorada. Pero claro, pero tú sabes cuántas veces me he visto yo en esa situación. Cuántas mujeres se enamoraron de mí en la vida por oírme hablar bonito. Y cuántas veces se vieron en esa situación y yo siempre guardé la integridad de la mujer. Porque yo no soy culpable de que ninguna mujer se enamore de mí. Y no lo digo que sea bonito, es que yo tuve 20 años y tuve 30 años. Entonces, uno no puede evitar que sobre la cabeza de uno vuelen los pájaros. O sea, tú no puedes evitar que ningún hombre se enamore de tu mujer
ni que tú te puedas enamorar de ninguna mujer, de la mujer de otro hombre. Eso es inevitable. Esos son los pájaros que vuelan sobre la cabeza. Nadie puede hacer nada contra eso. Tú lo que sí puedes evitar que esos pájaros que vuelan sobre tu cabeza hagan nido sobre tu cabeza. Es distinto. El amor al dinero es la traición a la patria. Creo que sí, díselo tú, que tú sí sabes capucha. Se te quiere, Medisonido. Gracias por estar ahí. No, yo lo convoqué porque esta mañana se levantó la cosa encendida. O al menos lo vi yo esta mañana. Otra Ultra y Otaola fajado. Jesse fajada en el medio. Eliezer por otro lado. Y la señora del deseo, de las pasiones y de los sentimientos. O sea, ese grupito que todos representan la misma corriente ideológica dentro de la lucha en el exilio. Ese grupito que no entiende que esas posiciones encontradas, ya empezó la guerra por el dinero. Otaola diciéndole a ellos que están metidos en TikTok haciendo dinero, apoyando el movimiento LGTBI, y que él está en contra de eso. Y entonces Ultra diciéndole que quién es él para hablar en nombre del exilio, que él no es el papá del exilio, y le dijo un poco de malas palabras ahí, y que si quería le mandaba el WhatsApp, y que él no era nadie para hablar de dinero y cosas así, que él es amigo de Jesse, que Jesse hace lo que quiere y que todo el mundo ahí hace lo que quiere. Entonces, el primer vencedor de esa pelea, el único beneficiado y vencedor, fue el Partido Comunista en Cuba. Aplausos para el Partido Comunista por ese triunfo que estos luchadores celosos por la libertad acaban de darle. Una derrota más para el exilio y un éxito y un triunfo más para la tiranía. Que reafirma una vez más que mientras se mantenga así, íntegra, con esa unidad indestructible, siempre estará en el poder. Y que gracias a esa desunión, a ese mal proceder de todos estos buenos cubanos, cada día está más distante el factor fundamental de esta lucha, que es la unidad de todos los que luchan. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a nuestros hermanos de lucha. Ahora díganle a los que escriben mal de mí que el encapuchado es un agente enviado porque no quiere que ellos se fajen, porque quiere que se reconcilien y porque quiere alarle la guataquita a ellos para decirle que eso es veneno para la lucha y que así no se lucha. Pero bueno, yo soy el loco. A mí me dedican extensos artículos periodísticos y largas horas de directas para denigrar de un hombre que nadie ha hablado con él una palabra, y sin embargo no son capaces de escribir un artículo llamando a la paz y a la concordia a los luchadores por la libertad del pueblo de Cuba. El malo soy yo. El malo soy yo. Vigi. Saludos, maestro presente. Cristóbal. Entonces, el malo soy yo. No, yo no sé si Otaola fue del PCC o no. Y tampoco creo que eso sea relevante. No creo que sea relevante que ninguno haya sido del Minin. Porque al final de la jornada, 8 de cada 10 cubanos han nacido bajo eso. Y los otros 2 que quedan eran muy niños cuando el sistema triunfó. Como es el caso de mi familia, de los ancianos de mi familia ya. Ahí fue muy difícil que alguien se mantuviera íntegro, como me mantuve yo y se mantuvo otro grupito de personas. Pero fuimos 1 en 1.000.000 de personas. Yo tengo un concepto distinto de un disidente y un opositor. Yo siempre fui opositor, yo siempre me opuse al sistema. Y un grupo también. Ahora, disidente es el que está dentro del sistema y disiente de lo que ocurre dentro del sistema. Esos muchachos son disidentes.
Yo siempre fui opositor. Es una diferencia muy grande. No es lo mismo ser exiliado político que asilado político. Exiliado es el que parte de su tierra obligado por el destierro. Y el asilado es el que se va y pide refugio en otra tierra para comenzar una nueva vida. Son dos cosas muy distintas. Yo soy exiliado político. Hay otros que son asilados políticos. El atentado al avión de Barbados. Freddy Lugo, Hernán Ricardo, el doctor Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, eso es una construcción del Ministerio del Interior. Yo no creo que Posada Carriles haya tenido ni siquiera la manera de pensar ponerle una bomba para matar niños, porque Posada Carriles luchaba por la libertad de todo un pueblo y Posada no era un asesino, era un guerrero cubano que luchaba por la libertad. El avión explotó porque traía explosivos, cargaba explosivos en su barriga, y en aquella época eso era normal. Era parte de un viaje Habana, Ciudad Panamá, Maracaibo, Venezuela, si mal no recuerdo, o Isla Margarita, Venezuela. Iba primero a recoger a la gente que había participado en un festival de la juventud y los estudiantes comunistas en Ciudad Panamá, si mal no recuerdo. Y de ahí iba a recoger el equipo de esgrima que había participado en los Centros Americanos y del Caribe del año 76, si mal no recuerdo. Y entonces fueron a Panamá, pero no pueden a recoger la gente, y entonces van a recoger a los muchachos. Y cuando hacen una escala técnica en Barbados para recoger a otros pasajeros, creo que a 4 minutos de vuelo explotó. Se hizo una presión internacional para rescatar el avión, para hacerle un peritaje, porque los ingenieros metalúrgicos y los peritos en explosivos saben si la explosión fue de adentro para afuera, de afuera para adentro, si fue provocada por un artefacto explosivo preprogramado, si fue provocado por un explosivo que por la presión se incendió, lo saben todo. Se le hizo un estudio al casco del Titanic, los ingenieros metalúrgicos, y se dieron cuenta que el Titanic no se hunde por el impacto, se hunde porque en aquella época no se conocían las técnicas para fundir acero como se conocen hoy, con carbono y aire caliente mezclados, introducidos en la mezcla para que se disipen las moléculas y se expandan y dé lugar a un acero uniforme. Y en aquella época los hornos no tenían ni las condiciones, ni se conocían las técnicas posteriores que dieron lugar a fundir un acero correcto como el que tenemos hoy. Y entonces lo mismo pasó ahí. Eso no fue explotado por nadie. Ni creo que el Partido Comunista tampoco lo haya explotado, porque los comunistas no van a sacrificar a su gente para eso. Aunque fueron culpables de la masacre del remolcador y todas estas cosas. Yo creo que fue que cargando explosivos, la presión lo hizo explotar, como se incendia una batería de litio, de gel de litio, como se incendia cualquier líquido inflamable en la bodega de un barco, en la bodega de un avión, en cualquier lugar, por el aumento de la presión y el calor, entre otras cosas. Eso fue lo que pasó ahí. Ahí no pasó más nada. Nadie tumbó nada. Lo que pasa es que Castro se aprovechó del accidente para no reconocerle la culpa. Entonces fabricó una historia y escribieron el libro Pusimos la bomba y qué, pero eso es una mentira total del comunismo. Tú le vas a crear un sistema que lleva 70 años diciendo mentiras.
que todo lo que ha dicho es mentira. Entonces, ¿cuál era la intención? Culpar al exilio de terrorista, culpar a los venezolanos, porque en esos días Posada Carrilli tenía contacto con la gente de Venezuela, sobre todo en los servicios de inteligencia de la dictadura militar venezolana. No me acuerdo cómo se llamaba el Centro de Inteligencia de Venezuela, donde Posada tenía contacto, y había que vincular a los venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, y a Posada Carrilli y Orlando Bosch, que en ese momento, en el exilio, eran los activistas que todavía mantenían la línea de combate frontal con las armas contra los Castro. Eso fue, más nada. No, yo no creo que ellos pusieron la bomba en el avión para matar a nadie. No, yo eso no lo creo. No, porque no había necesidad. No había necesidad. El avión explotó y la única justificación era esa. Y la prueba de que fue como yo te digo, fue que le dijeron a él, vamos a sacarlo porque el avión está bajito. Las aguas del Caribe son muy bajas. Él dijo, no, hay que dejar que los muertos descansen ahí. Como mismo dijo con el tema de Camul. Más nada. DICIP, exactamente, se llamaba DICIP. Dirección de Seguridad, la DICIP, exactamente. Esa misma era. Son muchos datos, perdonad que este hombre ya está viejo. Y nada. Y como el único que tiene jurisdicción para permitir un peritaje internacional es el gobierno de Cuba, el avión está allí, pero nadie se ha atrevido a sacarlo, porque eso no se puede hacer. Mira lo que pasó con el Odyssey y el galeón Nuestra Señora de Atocha, que el Odyssey se encontró el tesoro más grande que había salido del virreinato del Perú. Se lo encontró en el Atlántico hundido y lo sacó. Y España lo reclamó y la Corte norteamericana falló a favor de España, porque en el momento en que el barco hundió, ese tesoro era propiedad del Reino Español. Entonces le dieron un 10% de las ganancias a Odyssey y España cubrió los gastos de la operación de rescatar el tesoro. Es así. A ver la bomba del puerto de La Habana, déjame ver de nuevo, a ver para acá que no estoy bien. Entonces la bomba del puerto de La Habana, cuando tú te refieres al puerto de La Habana, te refieres a la bomba del vapor La Cubre, aquella que explotó allá, que mató 200 y pico personas en el año 60. ¿Tú te refieres a esa bomba? A la explosión del vapor belga La Cubre. ¿De esa bomba tú te refieres? Cuando ese que puso Ricardo Pérez, sí, es el mismo que escribió lo de la bomba. Pero sí, yo mismo, o sea que tú eres el mismo de la pregunta. Ok. Yo creo que sí, que la explosión del vapor La Cubre fue un atentado que hizo la CIA para privar a la tiranía comunista, que ya se había declarado como tal, de armas. ¿Qué fue lo que pasó? Días antes de la explosión de La Cubre había visitado a Cuba el primer ministro soviético, Anastas Mikoyan. Ese personaje, junto a Osvaldo Dorticó, William Morgan, Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y los principales comandantes de la revolución, hicieron una marcha hasta el Parque Central, todos cogidos de los brazos como se ve. Entonces ya el desafío era abierto. Llevaron a Anastas Mikoyan, primer ministro soviético, a profanar la memoria del héroe nacional de Cuba. Si mal no recuerdo, fue el 28 de enero del año 60 ya. Y eso trajo como consecuencia que ya los servicios de inteligencia americana estaban trabajando, porque ya el comunismo había sido declarado abiertamente.
Ya Ubermato estaba preso, ya se habían hecho las grandes nacionalizaciones, faltaba poquita cosa para terminar con todo el latifundio y con las grandes compañías que quedaban todavía. Ya se había nacionalizado ahí en inicio de los 60 la Shell, la Texaco, que eran las refinerías cubanas que estaban en La Habana, y la que estaba en Santiago de Cuba, que hoy es Hermanos Díaz, dos mártires de la revolución. Entonces, por esa acción, el gobierno de Eisenhower primero le quita la cuota azucarera y luego, al Cuba no tener suministro de petróleo ni de azúcar ya para vender, después del encuentro de Fidel con Khrushchev en la ONU, donde le da el avión para venir, se envía petróleo soviético a Cuba y las refinerías que eran norteamericanas se negaron a refinarlo. Dice Fidel que fue en un acto de legítimo sabotaje. Estudios que se han hecho demostraron que no fue por eso. El problema es que era un petróleo que tenía mucho azufre y iba a destruir la tecnología de la refinería, que no estaban diseñadas para ese tipo de petróleo. El petróleo que venía a Cuba de Estados Unidos era el West Texas intermedio, que es un petróleo muy viejo, que casi no tiene azufre y que es como un aceitico. Entonces, por eso fue que ellos dijeron, mira, no podemos refinar ese petróleo, porque nuestras refinerías están hechas para refinar este tipo de petróleo. Por eso es que en Cuba todas las termoeléctricas, todas las cementeras, todos los hornos de fundición están destruidos porque le están metiendo petróleo venezolano, que es un petróleo muy malo, muy crudo, con mucho azufre. Y entonces esa es la causa por la cual sincronizan las termoeléctricas y se van del sistema de sincronización nacional, porque el azufre que hay ahí genera óxido de azufre y se come el metal. Y por eso es que están desfondadas todas. Las cementeras, porque todas funcionan con el fuel oil ese que venía. Por eso es el desastre en la infraestructura fabril cubana, sobre todo en los altos hornos y estas cosas, por el petróleo malo que han usado. Entonces, viene un barco cargado de fusiles FAL que se le compraron a Bélgica, porque uno de los mayores productores de armas del mundo son los belgas. Ellos hacen muchas ametralladoras y muchos rifles de buena precisión. Se compraron los FAL. Hasta ese momento el armamento que había en Cuba eran carabinas San Cristóbal, que se hacían en la República Dominicana, el Springfield, que era una carabina de 5 tiros que venía de la Segunda Guerra Mundial, la ametralladora Thompson, la Baby Thompson, como se le conocía, que era la ametralladora de Al Capone y de los pandilleros que usaron Fidel y algunos estudiantes en la década de los 40, cuando se estrenaban las pandillas. Los famosos Gunter, aquel que era la moda del momento, sería como el tatuaje en un muchacho de hoy. Y carabinas M1 y así. Era un armamento muy malo para la época, ya salía el FAL. Era un fusil de 30 disparos, con una cadencia de fuego mayor, con una aleación en el cañón que aguantaba más cadencia de fuego, o sea, el calor dilataba menos el cañón. Por eso es que el fusil acá es tan bueno, porque tú te metes toda la vida tirando plomo y no dilata el cañón, por lo tanto no pierde la precisión ni la cadencia de fuego. Eso es otra cosa. Yo no soy especialista en armas, yo no soy armero, pero bueno, por lo que he leído. Se llegó el vapor, venía cargado de cajas de granada, de proyectiles de mortero y fusiles FAL y otros explosivos. Entonces, en aquella época ya la organización de la Rosa Blanca del Díaz Balar, hermano de la mamá de Fidelito, tenía esa organización que se dedicaba en Cuba a hacer sabotaje. Y todo parece indicar que le pusieron un señuelo, para que tuviera una pequeña explosión, sobre todo en la zona de las calderas. Y le habían puesto una segunda carga donde estaban las armas y las municiones, para que cuando explotara el vapor llegaran los dirigentes de la Revolución Comunista, esos mismos que habían marchado allí con Anastasia Mikoyan,
y cuando estuvieran allí explotara, porque la grande explosión de la Cubre es la segunda explosión. Y fíjate si fue grande la explosión, que yo estuve donde están los restos del vapor La Cubre. Hay un monumento en La Habana, porque yo, a diferencia de todos esos revolucionarios, de todos esos luchadores que me acusan a mí, yo le hablo a usted con propiedad. Porque cuando los muchachos de La Habana estaban para jevita y para bobería, pues yo me dediqué a mirar el amasijo del casco del vapor que está allí en una tarja, frente a lo que es hoy la terminal de espera de ómnibus en La Habana. Ahí es donde vienen las guaguas que vienen de la terminal de ómnibus nacionales, y de ahí se coge para Matanza, y de ahí también se coge para los ómnibus de todo el país. Ahí, una terminal de espera que hay, se llama La Cubre. Y ahí yo vi el amasijo, vi todas las fotos, vi el nombre de los 200 y pico de muertos, y contaba la primera explosión y la segunda, y bueno, luego a lo largo de los años he leído sobre el tema. La idea era que llegaran ellos y que cuando estuvieran dentro del barco explotara, y que allí no quedara ni hijo de raya, ni nieto de raya, ni comunista, ni destacado, ni vanguardia, ni internacionalista, ni héroe nacional de trabajo. Nada, allí no queda nada. Por eso es que cuando ellos van llegando, explota. Y ahí es donde se ve la foto del Che, esa icónica foto del Che. Fidel estaba cerca también, allí estaban todos. Pero explota estando ellos fuera. Y la onda expansiva los tumba a todos. Y ahí es donde Corda, el famoso fotógrafo comunista, toma esa imagen del Che, que está con el pelo asustado con la boina. Esa icónica foto fue tomada en ese momento exacto de la explosión. Los comunistas no saben nada de eso, mijo. Ay, mijo, los comunistas no saben nada de eso. Los comunistas nomás saben chivatear, caerte a palo, destruirte la vida y vivir una vida frustrada. No saben nada. Gracias por eso. ¿Sabe de los médicos secuestrados en África? Bueno, no recuerdo dónde están secuestrados los médicos. Sé que es un país del cuerno africano. Creo que es Etiopía, si mal no recuerdo. Después de la famosa guerra en Etiopía en el 76, donde Ochoa recibió todas sus grandes condecoraciones, ahí hubo una lucha tribal enorme. Y ese conflicto se traspasó allá a Somalia. Somalia desde el año 92 es un país en una anarquía total, no tiene gobierno. Hay una película americana muy buena que se llama The Black Hood Down, la caída del halcón negro. Es en los días en que Clinton ordena capturar a un jefe miliciano terrorista que hay ahí, y ahí es donde le cuesta la vida a todos los Navy SEAL que estaban ahí, entre otras cosas. Que por cierto se salvan por un comando de las Naciones Unidas de unos militares españoles que están ahí. Está en la película, pueden ver. Porque esos españoles son bravísimos. La idea era llegar al estadio, y al llegar al estadio, las fuerzas de las Naciones Unidas que estaban ahí en el estadio de Mogadiscio, la capital de Somalia es Mogadiscio, porque de Etiopía es Addis Abeba, y por eso se salvan. Entonces, no sé dónde han secuestrado a los médicos, creo que es en Etiopía o en Somalia, o Eritrea, no sé muy bien, pero sí sé que es ahí en el cuerno africano, y que eso es producto de todo ese desastre que he armado, desde los días en que Mengistu luchaba por imponer un gobierno comunista apoyado por Fidel Castro, en los días de la epopeya revolucionaria del ejército de Fidel en Angola. Los médicos están secuestrados y los Castro no pagan secuestro, porque los reales que hay en Cuba son para el Partido Comunista. Si los matan, que los maten. 2 héroes más que tendrá la patria. 2 héroes más que serán usados como icono para abanderar a las próximas brigadas médicas que salgan en ese ejército de batas blancas a llevar la más humana, la más digna, la más loable y la más desinteresada revolución proletaria por el mundo. Esa revolución que envía médicos cuando el imperio malo
El imperio de los derechos humanos envía bombarderos de la muerte con armas tecnificadas y de precisión para destruir naciones y conquistar pueblos. Esa es la idea de que los médicos mueran, para crear la brigada Adalberto Álvarez y sus quiniquines en honor a uno de los médicos, y después pupilos que son del otro médico. Eso es lo que le conviene al comunismo, que los mate. Exacto. En el funeral de los muertos de la Cubre. No creo que fue en el funeral, creo que fue en la explosión. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. No creo que la frase de un pueblo llora, la injusticia tiembla sea de él. No creo que haya sido en el funeral. Yo sé que fue en el momento de la explosión. Al menos así lo recogí yo en la historia. No creo que haya sido en el funeral, porque el Che no se iba a asombrar en el funeral, él se asombró en el momento de la explosión. Así mismo es. Están en Somalia, exacto, en Somalia. Eso es territorio de nadie allí. Saludos desde Tampa. Juan San Juan. 221 personas conectadas. Kenia, están en Kenia, en Somalia, en Eritrea, en Etiopía. ¿Dónde están? Yo no sé dónde están por ahí. Ok, Sergio H. fue en el funeral, señor. Fue en el funeral, Sergio. No hay problema ninguno. Más o menos para que tengas la idea de que la historia está por ahí. Para quedar bien con todo el mundo. Eso no le va a quitar ni le va a restar importancia a la historia. Limonar Matanza. Esos médicos estaban en Kenia, pero están secuestrados en Somalia. Yo sé, andan por ahí. Pero a los comunistas lo que hace falta es que se los manden cortados en 15 pedazos para tener 2 mártires más del Ministerio de Salud Pública. Ichi Pacheco. Ni ningún deseo de encontrarlo, porque siempre hay vía por la diplomacia. ¿Será cierto lo del secuestro? No sé, yo no recuerdo muy bien. Sí, maestro, la terminal La Cubre es ahora de trenes, sí, pero cuando yo me iba, ahí paraban las guaguas. El avión de Bahamas, no de Barbados. El avión de Barbados. No, el Barbatruco le sacaba Alaska a todo. No, claro que sí. El comunismo necesita que hayan mártires. A ellos les conviene que les secuestren los diplomáticos y se los maten, para decir que son malos los exiliados. Claro que sí. Claro que sí. Comunismo es así. Entonces, hay que apoyar la alcaldía. Bueno, cuando Khrushchev retiró los cohetes, a Fidel le dio pataleta. Sí, Fidel quería. Fidel se sintió relegado y menospreciado por Khrushchev. Perdón, porque no lo llamaron a negociar. Al final era en ese momento una tonta y útil pieza del ajedrez político norteamericano. Más nada. Negociaron los 2 tigres, y el gato, como no tiene garra ni colmillo que amenacen a nadie, pues entonces lo dejaron y lo menospreciaron. En un momento fue lista de espera de guagua, exactamente. Hace 30 años era eso. Mi gente, like. Los famosos pescadores de Bahamas, que Fidel hundió el guardacostas de Bahamas con los 2 MiG, tuvieron que pagar $5 millones de rescate al gobierno de Bahamas. Nada, que estaban pescando en aguas de Bahamas. Tú sabes, los comunistas no respetan a nadie. Generalmente ellos en sí no iban a pescar. Mira, te voy a decir a qué iban allí. Porque es que es ilógico, mira. Las aguas de Bahamas pertenecen al mismo arrecife coralino que Cuba y que todas las islas del Caribe. Lo que pasa es que Cuba tiene
el mayor arrecife de coral después de la Gran Barrera, porque es la isla más grande del Caribe, por eso lo tenemos nosotros. Pero lo mismo lo tiene Puerto Rico, que la República Dominicana y Haití, que cualquier isla que esté en el Caribe. Entonces todo parece indicar que ellos iban allá a robar chivo. Ellos iban en los perros de cemento a robar chivo porque en toda esa callería de las Bahamas, que son como 7.000 callitos, pastaba el chivo salvaje. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pastaban salvaje? Porque los ingleses, a diferencia de los conquistadores españoles, iban por todas las islas que ellos tomaban en posesión y soltaban cabras, cerdos, gallinas, aves de corral. Y entonces las Bahamas no fue la excepción. Cuando el capitán Cook hace el viaje por el hemisferio sur, a Australia, Tasmania y todas esas islas que él descubrió, él soltó esos chivos. Hay una novela muy buena del tema que se llama La familia Robinson Suiza, que ellos son una familia de gente que tenía un valero, son suizos, era un médico, y sale con la familia a hacer un viaje por el Pacífico Sur. Así que está la Polinesia, la Micronesia y la Melanesia. La que está al sur es la Melanesia, la micro la que está en el medio. En la Polinesia, en la Melanesia, al sur. Y el barco de ellos es una tormenta allá en el Pacífico Sur, encalla en la Melanesia. Y ahí se da cuenta que hay cabras y hay chivos y hay aves de corral, y es producto de eso mismo, del capitán Cook en 1700 y tanto, con el Endeavour, el barco aquel que hacía alusión al transbordador espacial, iba regando animales por ahí. Y en las Bahamas había muchos chivos, y según yo leí, ellos iban allí a robar chivos, pues estaban sueltos, hasta que el guardacosta de Bahamas se da cuenta y los coge presos. Y como Castro no quiere que se sepa lo que están haciendo su gente allí, entonces, sin previo aviso, manda a sus pilotos y hunden el guardacosta de las Bahamas. Y hay varios muertos. Entonces, para que le devuelvan a la gente, tiene que negociar y tuvieron que pagar, si mal no recuerdo, si mal leí la historia yo, tal vez haya otra historia, porque siempre la historia se cuenta desde la posición política e ideológica del que la cuenta. Tuvieron que pagar 5 o 6 millones a la Real Bahamian Navy Force, la Real Fuerza de las Bahamas, Real Bahamian Navy Force, exacto. Si mal no recuerdo, son muchos datos. Se llama EGO. Luis, estaban cumpliendo misiones en Kenia. Sí, creo que sí. Mayra, tú eres fanática, anarquista de Cuba. Más que anonadada. Creo que sí, era algo así. 223 personas. Batazo TV. Saludos, Batazo TV. ¿Qué vino hoy? ¿Hoy vino usted más revolucionario o menos revolucionario? ¿O el mensaje le está llegando? Ya se le quitó esa idea de querer contactarme al privado para decirme cómo hacer ingentes cantidades de reales. ¿O todavía sigue con su idea macabra de querer vincularme a mí con una operación de mercenarismo para después decir que el encapuchado que vino con un mensaje distinto es un filibustero del dolor del pueblo de Cuba más? ¿Sus intenciones hoy son así? ¿O viene a denigrar de mí? ¿Viene a sabotear la directa? ¿Viene a reírse de mí? ¿Con qué espíritu vino hoy usted, señor Batazo TV? Bueno, dime la historia de la quema de Bayamo, saludo. Batazo TV, saludo. No le cortes el cuello tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Les voy a contar una historia del tema este de cortarle el cuello a la gente. Mira. Este tipo de personas, los enviados, son víctimas de dos grandes tragedias en el espíritu humano. La primera
son personas desposeídas totalmente del concepto de la dignidad. O sea, una persona que no sabe lo que es la dignidad, entonces no puede tener una posición firme, segura y propia para decidir de qué lado de la historia se va a poner. Esa es la primera. Y la segunda es que son personas pusilánimes, personas que por una peseta le venden el alma de la madre al diablo. O sea que no se les puede pedir más. Al menos aceptamos que estén ahí. No le podemos pedir más a ese tipo de personas. Usted no le puede pedir a una pulga que coja el tamaño de un elefante. Imposible. Son pulgas. Y son pulgas espirituales. Son pulgas morales. Son indignas pulgas que no las puedes ni fumigar con el aparato de fly, de flea, porque vas a gastar el buen veneno que tal vez sirva para matar un enjambre de mosquitos. O sea que esa gente hay que dejarla ahí. 212 personas. Sabes, deberías tomar entrevista con tus seguidores. ¿Para qué? Buena capucha, Dios le guarde, muchas gracias. Tírame por privado, muchachos. No. La capucha no habla con traidores. No. Yo soy como los héroes de Chapultepec, que no eran ni héroes ni eran niños, los famosos niños héroes. Ellos prefirieron, según la historia, morir antes de aceptar que los curara el mismo que le había provocado las heridas. Yo soy igual. Entonces TV la tiró en estéreo, jejeje, jajaja. Ay, cómo está la gente, qué bueno. Batazo TV, anarquistas de Cuba y demás. Lo que hay entre ustedes y yo es sin rencores ni perdones. Rencores, ¿por qué rencores? Perdones, ¿por qué perdones? No le va a mi señorío guardarle el rencor a un río que fue regando mis flores. Lo pasado ya ha pasado, lo que pasó, pasó. Déjenme vivir a mí sin perdones ni rencores. Batazo TV y a anarquistas de Cuba, no me supliquen, no me lloren, lo nuestro se terminó. Sin duda, bendiciones a todos, patria y vida. Tú sabes que yo estoy en contra del lemita ese de patria y vida. Porque yo pienso que primero debe ser patria y libertad. Llegó Efrén, el comandante en jefe de las ratas que corroen en la bodega la comida y que cuando el barco empiece a hacer agua, en el primer barril, aunque sea en una pipa de excremento, se montan y se van. Efrén, bienvenido. Michelle Castaño, regalado estoy contigo. Maestro Tortoló se inmoló en Granada. Negativo, Ruf. Tortoló lo salvó a todos. Si no es por Pedro Tortoló, que era un hombre que había comandado fuerzas en Angola, que él sabía a lo que se enfrentaba. Porque en la quijotesca idea del Quijote idílico del Caribe, el hombre de las 1000 batallas, el señor que peleaba de pie, según la leyenda comunista, cosa que la historia no lo ha podido probar. El vencedor en todas las guerras, que por cierto estuvo en varias escaramuzas y nunca en ningún combate de a lleno. Porque la toma del cuartel de La Plata duró 1 hora nada más. Y el Ubero duró más, pero ahí mismo en el Ubero, él llama a Almeida y le dice que él no... Habían 80 guardias tirando plomo y que él no podía estar allí, que él se iba a quedar atrás y que después él hiciera una carta diciéndole a la tropa que Fidel no debería participar más en ningún combate, porque si moría Fidel, entonces se apagaba la luz y el liderazgo de la revolución. Que Fidel muerto, entonces la revolución fracasaba. Y como era un grupo de muchachos idealistas, entonces aceptaron porque era su líder. Y eso condujo a que el señor se quedara siempre, después del combate de Arroyo del Infierno, el Ubero, La Plata, los Mercedes y el Jíbaro, allí nunca más fue a combatir y esperó el triunfo revolucionario desde la cómoda
cama que tenía en la Comandancia General del Ejército Rebelde, tomando agua fría, comiéndose los buenos bisteces de vaca, acompañado con Celia Sánchez Manduler, que fue su querida, y hasta que triunfó la guerra. Fue así. Pero fue así, así fue. Sí, yo creo que deberían apoyar a Otaola. ¿Para qué Otaola? No, yo no estoy mirando ni la directa, estoy mirando algo y no mucho. Cuando aparece. Exacto, fue un show por TV y los últimos ya, el último reducto cercado por el Águila Imperial y de aquella 82 División, arrojando fuego ya sin en balas, heridos casi todos, cercados, se inmolaron en la bandera y con un espíritu estoico como Leónidas en la Termópila, a ladrillazo limpio, murieron enfrentados a los tanques de la 82 División. Y al pueblo de Cuba llorando, guau, 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 guau. Iban a los gobiernos, ay, Fidel manda tropa y todo el pueblo, ay, que vamos para allá. Y él no, porque él sabía que si se movía, lo iban a pelar al moño con toda isla. Porque él lo sacrificó, estaba el barco Vietnam heroico y lo mandó a zarpar vacío. Cuando la inteligencia le recomendó y el mismo Pedro Tortoló le recomendó que la invasión era inminente. Pero había que sacrificarlo, porque si no, ¿cómo íbamos a dar aquel histórico discurso? Porque él se alimentaba de eso. Y ese ha sido el problema de los líderes en Cuba. Fidel se alimentaba del dolor y de la tragedia en Cuba, igual que los que están en las redes hoy, que se alimentan sus plataformas y su buena vida de la tragedia que ocurre en Cuba. Entre más los comunistas maten, más golpeen, más encarcelen, y más plantas se caigan, y más chimeneas maten gente, y más bomberos sean pulverizados por el fuego, entonces más malo es el comunismo y más crece nuestro negocio. Inmoral, dos posiciones inmorales, pero no lo puede decir la capucha porque entonces a ti te mandaron a destruir la obra del exilio. Imagínate. Todo fue mentira. Yo tuve un vecino que estaba en Granada, él era constructor, él era un militante del partido de la construcción, él sobrevive, él es sobreviviente del grupo que Pedro Tortoló se va para la montaña y después piden refugio en la embajada soviética, porque quien los salva a ellos es Tortoló, si no los matan a todos. Pero entonces, ¿qué tenía que hacer él? Como él no podía permitir que Pedro Tortoló lo hiciera quedar mal, con aquella heroica resistencia del hombre que se da cuenta de lo que hay y lo salvó, porque Pedro Tortoló sabía que tú no puedes cazar tigre con tirapiedra. Señor, no se puede cazar un tigre con tirapiedra. Por eso un pueblo sin armas no se puede virar contra un ejército de asesinos, como es el Partido Comunista, armado hasta los dientes. Es imposible. Eso solamente cabe en la mente de un enajenado mental, de un hombre que no piensa, de un hombre que tiene una invalidez en el cerebro enorme, huérfanos de ideas, mendigos de pensamiento. Porque eso no lo puede pensar nadie aquí. Nadie lo puede pensar. Que un pueblo sin armas, sin organización, sin dinero, sin ser conducido por el liderazgo de la oposición política en Cuba, que está más velada que el dinero del Banco de la Reserva Federal Americana, van a lograr algo contra una tiranía dueña de todo. Eso es el mundo alucinante de Reinaldo Arenas. Cuando te conocí, querido Servando, te encontré perdido en un pergamino en una empolvada biblioteca. Y desde que te cogí, me enamoré de ti. Así empieza Mundo Alucinante, que escribió Reinaldo Arenas. La historia de Fray Servando Teresa de Mier, aquel monje que acometió un viaje por el mundo y donde quiera que llegaba tenía una aventura recambolesca, al punto que naufraga en el Atlántico y está dando vuelta en un barril con tiburones, ballenas y peces, y conoce por ahí para abajo a Neptuno y a todas las sirenas y desemboca allá en una playa en Francia, si mal no recuerdo. Para cada lugar del mundo, Reinaldo Arenas le puso una aventura alucinante. Una locura, cazar tigres con tirapiedra. Es igual que el Che Guevara. Yo le pregunto, yo siempre le he preguntado a los comunistas, ¿en qué lugar, en qué momento Fidel
le quita al Che Guevara en la higuera la pistola? ¿Y en qué momento de la historia las balas asesinas del general Barrientos, si mal no recuerdo, que era el que comandaba la tropa, le da un tiro y la bala le entra al Che por el cañón del fusil y le inutiliza la carabina? ¿En qué momento de la historia es que Fidel, allá cuando lo despide en la plaza, dice, y ya, sin balas, con el cañón de su carabina cercenado por una certera bala enemiga de aquellos que los venían a matar, y ya tira por el magazine para quitarse la vida, pero se da cuenta que no tiene bala, y ya cuando va a hacer algo para quitarse la vida, pues lo atrapan? Por favor, por favor, por favor, esa mentira a quién tú se la vas a meter. A la Capucha no se la puedes meter. La Capucha sí sabe. ¿Qué pasa? El mayor actor que tenía la televisión cubana, ese personaje. Entonces, jajajaja, Capucha se mandó. Jejeje. Tuviera que, urgente, Furry, 1983, Granada. Tenemos que luchar por Guantánamo. Claro que sí. Hay que apoyar la alcaldía de Otaola y hay que hacer que Otaola llegue a la alcaldía para que se apodere políticamente y que él cabildee con los representantes cubanos para que si Trump llega, empezar una gestión, perdón, o al menos despertar el exilio, boicotear todos esos cubanos para la calle de Miami, paralizar allí la economía para que sea escuchado nuestro reclamo. En vez de poner el circo en el estadio o una protesta porque vino Carlos Lazo a buscar leche, en el dime y direte, en el trae que lleva, en el lleva que trae ese, en ese ni pincho, ni corto, ni meto, ni saco, ni estiro, ni encojo, ni la manta es mía. Virar seriamente a la gente de Miami, como hicieron los cubanos en el 11 de julio, que creo que paralizaron una autopista en Estados Unidos, si mal no recuerdo, creo que habían paralizado una autopista. Bueno, que todo el mundo sea de un mismo sentir y un mismo común y convocar un domingo a una marcha general con carteles. Queremos que nos devuelvan la base. Basta ya de someter al pueblo cubano a vejaciones y humillaciones. Queremos que se nos devuelva la base, porque eso no es ni territorio americano, ni de los Castro, ni del Partido Comunismo. Eso es territorio del pueblo de Cuba. La base es parte de la integridad territorial de Cuba y queremos que se la devuelvan al pueblo de Cuba. Es todo. Y tratar de convencer a Ultra para que no crea que Otaola es su enemigo, y a Otaola que tenga un poquito más de tacto, porque Otaola tal vez se sintió celoso porque creyó que Ultra estaba perdiendo el tiempo metido en TikTok defendiendo movimientos LGTBI y buscando dinero, dijo, para lo que ha quedado Ultra. Yo creo que la posición de Otaola es entendible, pero también creo que la de Ultra es entendible. Son dos maneras distintas de concebir la lucha, pero al final de la jornada, así no se lucha. Se lucha unidos, en consenso, con organización, con disciplina, con un solo liderazgo, con un solo objetivo y con un solo propósito. Así es como se debe luchar aquí. 233 personas. Creo que a la Capucha se le destapó la olla. Maestro, dígame, sí, la vaca está por allá. Ahora le van a restaurar el monumento. Creo que hay un monumento de Obra Blanca en Isla Pino también. Y que si daba esa cantidad de leche. Bueno, yo pienso que sí, porque si no, los que certificaron el récord Guinness no se iban a prestar para eso. Yo creo que sí. Creo que 107 litros dio, algo así. ¿Cómo usted va a pedir que apoyemos a ese loco? Aquí, bueno, yo creo que el único loco que tiene una idea seria allí es Otaola, porque allí nadie tiene más idea. No, Luis Rodríguez no. Cuando Fidel Castro, lo que se pagaban iban a ser 2.000 pesos y algo por el arriendo de la base. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta que no era por tiempo indefinido ni que tampoco la compraron. Un arriendo por 99 años.
desde que Fidel Castro llegó al poder, nunca más quiso cobrar el dinero de la base, porque eso es una posición de dignidad. Al menos Fidel se peleó con los americanos para inventar un enemigo, para seguir teniendo con qué justificar su permanencia dictatorial en el poder. Pero la posición de no cobrar el dinero es una posición digna. Yo creo que los americanos tienen que salir de ese territorio de nosotros. Como también creo que en una Cuba futura y democrática no debe haber ningún miembro del cuerpo de la diplomacia americana. La política nuestra la tenemos que hacer nosotros. Podemos negociar un tratado comercial justo, no como el de reciprocidad comercial, donde 40 productos de nosotros no pagaban aranceles y 400 de ellos entraban a Cuba sin pagar. Lo que hubiese sido justo era que 40 tuyos no pagan y 40 míos no pagan y los 260 que te sobran tienen que pagar. ¿Te das cuenta? Los americanos nunca van a dejar la base naval. Bueno, hubo un intento de crear una comunidad allí en los años 94. Clinton lo quiso hacer y no se hizo porque el exilio no hizo hincapié, porque al exilio político no le conviene que el comunismo se caiga. No le conviene que el comunismo se caiga. Y la prueba está que hay 300 millones de grupos allí y que todos son financiados por la agenda del Departamento de Estado, que son los que dan los grants. Como mismo tú ves ahora Radio Martí, que recibe creo que 20, 25, 30 millones de dólares del broadcasting, o sea, del sistema de transmisión de los Estados Unidos, y que es un dinero que está diseñado para que esa gente sigan teniendo sus trabajos y sus estándares de vida, porque al final de la jornada, yo que empecé ayer en las redes sociales, me escucho más y me veo más en Cuba y en todo el exilio que Radio Martí. Ultra se ve más en Cuba, Alain Paparazzi se ve más en Cuba y da más información de lo que pasa en Cuba que Radio Martí. Eso fue un ícono que cumplió su rol, pero que ya es disfuncional. Es como el Partido Revolucionario Cubano que fundó Martí, que por cierto los comunistas te dicen que ellos tienen un solo partido porque Martí fundó un solo partido. Ahora lo que los comunistas te esconden es que cuando se hace ya la constituyente del SER, que de ahí sale el equipo de trabajo que va a redactar junto a los norteamericanos después de la declaración conjunta el texto constitucional, y que cuando en Cuba se hace el texto constitucional, a los americanos al leerlo no les convino el texto porque los excluían. Entonces vino Orville Plath y le puso un apéndice, le puso una enmienda en su Congreso a nuestra Constitución. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que las intenciones no eran darnos la independencia y de que no entraron a la guerra para ayudarnos, entraron a la guerra para recoger la política de la fruta madura, pero que el patriotismo del pueblo de Cuba, en las voces de aquellos hombres que se levantaron, como Salvador Cisneros Betancourt, Bartolomé Mazó y Quesada, que el general Quintín Bandera, Julio Sanguilí, el hermano de Manuel Sanguilí, que fue rescatado allá por el mayor, y Estrada Palma, Juan Gualberto Gómez, el segundo de Martí, Gonzalo de Quesada y tantos otros que levantaron su voz allí, porque allí pendía el destino del pueblo de Cuba en un hilo. Había que poner contra los beneficios que económicamente ofrecía la anexión y lo que había costado llegar hasta allí y el precio que pagó nuestro pueblo para tener una república independiente. Entonces sopesaron en esa asamblea y 32 años de lucha, millones de muertos, la ruina total de todas las fortunas y todas las familias y la muerte de nuestros principales próceres, guerreros, pensadores y mártires, pudo más y se impuso la balanza del patriotismo y del sacrificio. Y entonces allí nació nuestra república. Pero como ellos se sintieron decepcionados porque su ofrecimiento económico no les funcionó, entonces nos pusieron el apéndice de la enmienda Plath, una prolongación de nuestra Constitución que les daba el derecho a entrar allí como Pedro por su casa
que no reconocía que Cuba era un archipiélago, sino una isla, que había que corregir ese error histórico de la Capitanía General de Cuba y del Reino Español, y dejaban fuera a la isla de Pino y a todos los cayos de los archipiélagos, y también que nuestras mejores tierras y nuestros recursos naturales de carbón tenían que ser dedicados para mantener las estaciones navales y carboneras para los barcos de guerra de los Estados Unidos, entre otras cosas. Que nosotros teníamos también que darle borrón y cuenta nueva y olvido a todo abuso o a todo desmán que las tropas norteamericanas pudieron cometer en Cuba, porque ese era el precio que teníamos que pagar por la ayuda que nos dieron, entre otras cosas. Pero la gente habla de la enmienda plena, nada más hablan de base naval y de Guantánamo, y los otros 7 artículos, ¿por qué no lo mienten? Entre otras cosas. Es así. Yo soy enemigo de la anexión. Un hombre anexado es un hombre agregado. Yo soy marido de mi mujer. Yo nunca seré querido de ninguna mujer casada. La mujer que es querida no es ni esposa ni es mujer. Es el sustituto, la suplente. La mujer que acepta ser querida de un hombre casado tiene que saber lo que implica el compromiso que ella aceptó. El día 31 de diciembre, el marido va a salir con la esposa. El día 31 de diciembre, su querido no va a estar con sus hijos que son bastardos. El día de los enamorados, el marido va a pasar el día con su esposa. La querida es para resolver, para darle las migajas de un hombre embarrado, de otra mujer que va allí a satisfacer sus deseos carnales, que la tiene como un sustituto, que para ella no hay carnavales, él no va a salir a los carnavales a exhibir la querida, porque los carnavales son para su esposa. En las fiestas públicas, quien hará uso y presencia de su cuerpo es la esposa, porque la querida tiene que vivir escondida en la caverna de la sociedad, simple y llanamente porque ella aceptó una posición social de segundona. Eso es lo mismo que un territorio que se anexa a otro país. Nosotros podemos construir una república próspera y libre porque cuando único Cuba fue próspera y libre y rica a totalidad fue cuando fue independiente y soberana. Por eso yo soy un nacionalista, no un fanático, soy un nacionalista. Porque yo con la edad que tengo todavía podría llegar allí y poner aunque sea una tenería de curtir pieles de chivo. Entonces yo no le acepto a nadie que por una prebenda económica me robe otras cosas que son tan esenciales para una sociedad como la independencia, la decisión propia, la forma de gobierno nacional, que no se plegue ni sujete su política exterior al amo que lo alimenta. Yo no quiero eso. Una república con todos y para el bien de todos, donde el principio sea el culto de todos los cubanos a la dignidad plena del hombre. Cuba para los cubanos. El derecho a invertir de los cubanos. Leyes que protejan a los cubanos y a todos los que vengan a nuestra tierra buscando la paz y la concordia de los cubanos. Esa es mi posición al respecto con esos temas. Voy a estar 6 minutos más y me voy. Cuba para los cubanos. No creo en eso de mutuo acuerdo, eso no es verdad. Esos conceptos filosóficos no se adecuan a la realidad de la vida. Y te voy a explicar por qué, querido mío. Mira, ¿tú sabes por qué Estados Unidos tiene ese imperio militar en el mundo? Incluyendo un lugar tan estratégico como la isla de... ¿Tú sabes dónde está la isla de Reunión y Mauricio? ¿Sabes dónde está Reunión y Mauricio? ¿Tú sabes que más arriba de Reunión y Mauricio está la isla Diego García? Eso está entre la India
y el Golfo Arábico Persio. ¿Sabías eso, anarquista, tú? ¿Cómo Estados Unidos se hizo de todos esos territorios, de todas esas islas? Si Estados Unidos, su fuerza militar no intervino ahí, la Armada Americana no estuvo en la Segunda Guerra Mundial ahí. ¿Cómo Estados Unidos se quedó con eso si Estados Unidos fue una nación que no participó en el reparto colonial? Porque el intento de la Primera Guerra Mundial fue para repartirse en África y en el Pacífico los territorios que quedaban. Por eso fue que se ocupó Etiopía, Somalia, por eso que Etiopía o Somalia, si mal no recuerdo, fueron colonia italiana. ¿Alguien me puede decir, en los grandes viajes de navegación y conquista, en 1492, si Italia participó en el reparto colonial? Porque Italia era parte del territorio español. Todo eso era parte del imperio de Felipe II y Carlos V. ¿Alguien me puede decir a mí cómo fue que Italia se hizo de una colonia en África? ¿Fue Etiopía o Somalia? Una de las dos. Creo que fue Etiopía, sí. ¿Cómo llegó Italia allí si Italia no participó en el reparto colonial? En la Segunda Guerra Mundial fue ocupada. Y te voy a explicar cómo sucedió. Después que se descubre ya el continente americano, España y Portugal, que eran las dos naciones más católicas de Europa, en el año 1498, en la ciudad de Tordesillas, España, se reunieron los representantes de los reyes católicos Isabel II y Juan II de Portugal. Allí, con la presencia del clero católico y el obispo de Valladolid, que era la voz del Papa en el territorio español, al punto que confiaban tanto en él, el Roma, que lo que él dijera era la voz del Papa, de los fieles y rancios que era este hombre. Ahí se llegó al acuerdo de que todo lo que había en América, del paralelo tal más cual era de España, porque no se había descubierto, todavía no se había descubierto ni la Florida. La Florida la descubre en 1521, creo, Juan Ponce de León, el esposo de doña Inés de Bobadilla, que es la famosa giraldilla que giraba en La Habana, allá creo que en el Real Castillo de la Fuerza, donde estaba el Palacio del Segundo Cabo al lado ahí. Ahí estaba la giraldilla. Si mal no recuerdo, perdonadme, hace muchos años leí todo eso. Y la Florida no se conocía. Y lo que se conocía hasta ahí era México. Ni siquiera la costa del Golfo de Luisiana se había explorado. Eso lo exploraron los franceses. Hay una novela que la pueden leer del tema que toca la guerra franco-indiana. La novela se llama El último de los mohicanos, que la escribió James Fenimore Cooper. Los comunistas no saben nada de eso. Léanlo para que vean, ahí viene explicado todo eso. La famosa historia de Ojo de Halcón y Chungachup, aquel famoso jefe que le da el amuleto en el fuerte Ticonderoga, algo así, en los días de la guerra franco-indiana. Por establecer, fue una guerra entre franceses, ingleses y las tribus hurones del Canadá y de Estados Unidos, para demostrar la supremacía entre los franceses y los ingleses. Por ahí se quedaron los franceses y se quedaron con Saint-Pierre y Miquelon y con el Quebec. Por eso es que Quebec habla inglés, francés, porque eso viene de la guerra franco-indiana. Entonces, ahí puedes ver por qué fue que llegaron a la Luisiana. Todo eso viene escrito en el libro. Entonces se hace el Tratado de Tordesillas y Portugal se queda con lo que es Brasil y el resto le toca a España, porque Portugal era más chiquito. Y ya los dejo. Perdonadme cualquier error, son muchos datos. Lo mío todos a cabeza, yo no improviso nada. No, mira, aquí no hay nada, mira. Y nos vemos a las 9 de la noche, si el cielo lo permite. Los quiero mucho, se me cuidan por ahí.